Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque tenemos una historia que es pura magia, una historia que nos demuestra que el amor, a veces, tiene sus propios planes, planes que involucran sorpresas absolutamente inesperadas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Özge, una pareja que pensaba que tenía todo planeado para su boda, pero el destino, o mejor dicho, una sorpresa inesperada, decidió poner su propio toque romántico en todo el asunto. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esto promete ser inolvidable. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse, así no se pierden ninguna de nuestras historias y se unen a nuestra gran familia. Bueno, ¿por dónde empezar con Serkan y Özge? Imaginen esto, una pareja enamorada hasta las trancas, planeando su boda con todo detalle. Meses, incluso años de sueños y preparativos, cada flor elegida con esmero, cada invitación diseñada con un cariño que se palpaba. Serkan, el novio, un hombre con los pies en la tierra, detallista hasta la médula, pero con un corazón enorme para Özge. Y Özge, la novia, la chispa de la alegría, con una risa contagiosa y una visión romántica que hacía que cada momento juntos fuera especial. Llevaban años juntos construyendo su amor ladrillo a ladrillo, y la boda era la culminación de todo ese esfuerzo, la promesa de un futuro juntos, lleno de complicidad y aventuras. Tenían todo más que planeado. El lugar perfecto, un jardín idílico bañado por la luz del atardecer, la lista de invitados cuidadosamente seleccionada, el menú, que prometía ser una delicia culinaria, y hasta la canción para el primer baile, que ya resonaba en sus mentes. Todo estaba en su sitio, como piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. La emoción era palpable no solo para ellos, sino para sus familias y amigos, todos esperando ansiosamente el gran día. Y en medio de toda esta vorágine de preparativos, surgió algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. La sorpresa llegó como suele suceder con las mejores sorpresas, en el momento más oportuno y en el lugar menos esperado. Özge, siempre inquieta y con una mente brillante, había estado trabajando en un detalle muy especial para Serkan. Algo que sabía que lo haría derretir de amor, algo que encapsularía su relación y su futuro. No era un regalo material, sino algo mucho más profundo, algo nacido de su alma. Durante semanas, Özge se había dedicado en secreto a componer una canción. Sí, una canción. Ella no se consideraba una compositora profesional, pero el amor que sentía por Serkan la impulsó a crear algo único, algo que solo ella podría darle. Con la ayuda de una amiga músico, y con muchísima pasión y dedicación, estaba a punto de tener lista su obra maestra. La idea era sencilla pero poderosa, quería cantarle la canción a Serkan el día de la boda, como un regalo sorpresa durante la recepción. Un momento íntimo, solo para sus ojos y oídos, un testamento musical de su amor eterno. Se imaginaba la cara de Serkan, la emoción en sus ojos, ese brillo especial que él ponía cuando estaba verdaderamente conmovido. Estaba convencida de que sería uno de los momentos más emotivos de su vida. Los días previos a la boda eran una mezcla de nerviosismo y felicidad. La lista de cosas por hacer parecía interminable, pero Özge, a pesar del estrés, mantenía una sonrisa y una energía contagiosa. En sus momentos libres, seguía repasando la letra de su canción, sintiendo cada palabra, cada nota, como si fuera la primera vez. Era su secreto, su pequeño tesoro, su regalo para el hombre de su vida. Llegó el día de la boda. El sol brillaba en el cielo, las flores exhalaban su perfume dulce, y el aire vibraba con una mezcla de anticipación y alegría. Todo fluía según el plan. La ceremonia fue tan hermosa como la habían soñado, llena de amor, lágrimas de felicidad y promesas sinceras. Serkan y Özge se veían radiantes, sus almas brillando con la fuerza de su amor. Y entonces llegó el momento de la recepción. Los invitados disfrutaban de la comida, las risas resonaban en el aire, y la atmósfera era de pura celebración. Özge sabía que el momento para su sorpresa se acercaba. Estaba un poco nerviosa, pero también increíblemente emocionada. Había coordinado con los músicos para que la acompañaran en el momento adecuado. Mientras los novios se sentaban a la mesa de honor, Özge le susurró algo a Serkan al oído. Él la miró con curiosidad, una chispa de intriga en sus ojos. En ese instante las luces se atenuaron ligeramente y un solo foco iluminó un pequeño espacio en el escenario. Los músicos comenzaron a tocar la melodía que Özge había compuesto.
Serkan, aún sin entender del todo lo que estaba pasando, se giró hacia Ozge, quien con una sonrisa radiante y una mezcla de timidez y valentía, se levantó y caminó hacia el escenario. Tomó el micrófono, respiró hondo y comenzó a cantar. Las PRI. Meras notas fueron suaves, melancólicas, pero cargadas de una emoción pura. Y luego las palabras empezaron a fluir. Ozge cantó sobre cómo se conocieron, sobre las pequeñas cosas que la enamoraron de Serkan, sobre los sueños que habían construido juntos, y sobre la promesa de un futuro lleno de amor. Cada verso era un fragmento de su historia, narrado con una sinceridad que llegó a lo más profundo del corazón de Serkan. La reacción de Serkan fue algo que Ozge jamás olvidará. Al principio sus ojos se abrieron con sorpresa, luego una sonrisa lenta y tierna comenzó a dibujarse en su rostro. Las lágrimas empezaron a brotar, sin poder controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura felicidad y gratitud. Ver a Ozge, su Ozge, dedicándole una canción tan personal y hermosa, era un regalo que superaba cualquier expectativa. Se quedó inmóvil, cautivado por cada palabra, por cada matiz de su voz, sintiendo cómo cada nota resonaba en su alma. Los invitados, al principio un poco desconcertados, pronto se dieron cuenta de la magnitud del momento. El murmullo cesó, y un silencio reverente se apoderó del lugar. Todos contemplaban, emocionados, la expresión de amor puro que se desplegaba ante sus ojos. Era un momento íntimo pero a la vez compartido, donde el amor de Serkan y Ozge se convirtió en el centro de atención, inspirando a todos los presentes. Cuando Ozge terminó de cantar, el silencio se rompió en un aplauso ensordecedor. La ovación fue unánime, cargada de admiración y emoción. Ozge, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de lágrimas, bajó del escenario y se dirigió directamente a Serkan. Él la abrazó con fuerza, susurrándole al oído cuánto la amaba y cuánto significaba ese regalo para él. Fue un abrazo que lo dijo todo, un abrazo lleno de gratitud, de amor, de sorpresa y de la certeza de haber encontrado a su alma gemela. Pero la sorpresa no terminó ahí. En medio de la ovación y la emoción, Serkan, con la voz quebrada por la emoción, tomó el micrófono. Miró a Ozge, la besó tiernamente y luego, ante todos los invitados, dijo: Ozge, tú siempre sabes cómo sorprenderme, pero esto es lo más hermoso que alguien ha hecho por mí. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y luego, en un acto que dejó a todos boquiabiertos, Serkan reveló su propia sorpresa. Se había enterado, de forma casual, de que Ozge siempre había soñado con tener un concierto privado de su artista favorito, una banda que ella adoraba desde la adolescencia. Serkan, sabiendo lo importante que era para ella, había estado trabajando en secreto con esa banda para organizar una presentación exclusiva como regalo de bodas para Ozge. Justo después de las palabras de Serkan, las luces se encendieron de nuevo, y en un segundo escenario, apareció nada más y nada menos que la banda favorita de Ozge, lista para ofrecer un concierto inolvidable. El grito de júbilo de Ozge fue ensordecedor. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pura incredulidad y felicidad. Dos sorpresas monumentales el mismo día. Era más de lo que jamás hubiera imaginado. La fiesta se transformó entonces en un concierto privado, con Serkan y Ozge bailando en primera fila, rodeados de sus seres queridos, mientras la música llenaba el aire y la alegría era palpable. Fue una noche mágica, una noche que demostró que cuando el amor es verdadero, las sorpresas son el mejor condimento. Esta historia de Serkan y Ozge nos enseña varias cosas maravillosas. Primero, que planificar es importante, pero estar abierto a las sorpresas del corazón es aún más esencial. Segundo, que los gestos nacidos del amor más puro, ya sea una canción escrita con el alma o la organización de un sueño, son los que realmente dejan huella. Y tercero, que el amor, cuando es auténtico, se manifiesta de maneras inesperadas y maravillosas, creando momentos que se guardan para siempre en el corazón. Serkan y Ozge no solo se casaron ese día, sino que se regalaron mutuamente un recuerdo imborrable, una prueba palpable de lo profundo y especial que era su amor. Y así llegamos al final de esta historia tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este relato lleno de amor, sorpresas y mucha emoción. Fue un placer compartir con ustedes esta joya que nos demuestra que el amor tiene sus propias reglas y sus propios tiempos, y que las sorpresas, cuando vienen del corazón, son los regalos más hermosos. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué les pareció la historia de Serkan y Ozge. ¿Han vivido ustedes alguna sorpresa inesperada en sus vidas, especialmente relacionadas con el amor?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha tocado el corazón o les ha sacado una sonrisa, no olviden darle ese gran asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se contagie de esta hermosa historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto con más historias que nos inspiran y nos hacen creer en el amor. Un abrazo enorme para todos.